Hoy es 29 de noviembre de 2022. Para los que formamos Crisol Ciudadano, es nuestro sueño que estos videos en algún momento, en algún lugar, alguien los vea y les sirvan de material de estudio. El 27 de noviembre es el domingo que antecedió este día. Se llevó a cabo una marcha monumental precedida por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a esta nueva revolución ha llamado humanismo mexicano. Y es tiempo de que nos hablen de la revolución que antecede, que se llamó Revolución Mexicana y fue un movimiento armado. Este inició el 20 de noviembre de 1910 durante la dictadura de Porfirio Díaz y termina en 1917. Sobre este movimiento, nos platica el profesor, maestro y director del Centro Educativo José Revueltas. Su área de estudios son las ciencias sociales, es conocedor de la historia mundial y de México independiente y revolucionario. Líder estudiantil de la UNAM y luchador social de izquierda. Su nombre, el profesor Carlos León. Bienvenidos. Miren, vamos a hablar este tema de la revolución visto como un proceso. Hablaremos como un proceso porque si lo vemos con datos, si hay datos, a veces esos datos no son precisos. Es importante a veces ciertas fechas, pero sobre todo ese proceso, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre durante? ¿Sí? Y después, pero un poco hay que conocer los antecedentes. Porfirio Díaz llega al poder, ¿sí? En 1877, 76, 77, está 4 años. Lo que él hace es tratar de reconciliar a los diferentes grupos que estaban luchando. Acuérdense que él llega a través de lo que se conoce con un plan, ¿sí? El plan de Tustepec, porque ya anteriormente había tratado de derrocar a Juárez con el plan, ¿sí? Con un plan anterior, ¿sí? Pero no lo logra, y con este plan de Tustepec sí lo logra, pero a quien derroca él es al gobierno que le sucedió, ¿sí? A Sebastián Lerdo de Tejada. Bueno, durante este periodo que él va a gobernar, es un gobierno que trata, como ya lo decíamos, de apaciguar, de que el país pueda tener cierta tranquilidad, porque se había dado una lucha muy fuerte de tiempo atrás. Y su plan anterior era el plan de la Noria. Plan de la Noria, que no tuvo éxito y que no pudo derrocar a Juárez. Con este plan de Tustepec sí lo logra derrocar, pero ya a Sebastián Lerdo de Tejada, porque Juárez ya había muerto. Quien le sucede en el poder es Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces ahora la lucha es con él, lo logra hacer, gobierna esos 4 años y posterior deja a su compadre, ¿sí? A Manuel González. Lo deja 4 años y posteriormente él va a regresar. Él va a regresar a gobernar para ya no dejar el poder hasta 1911, cuando se retira. Como antecedentes tenemos que él es quien en algún momento abre
las puertas a los capitales, se inicia el proceso de industrialización, intervienen capitales de Inglaterra, ¿sí?, de Francia, pero sobre todo de Estados Unidos, en las minas, en los ferrocarriles, y la industria textil es más bien nacional, ¿no? Aunque también hay algunos extranjeros, españoles, ¿sí? Pero el capital más fuerte es un capital nacional. A su grupo de él, el grupo llamado Los Científicos, quienes habían asumido el positivismo como una forma filosófica social para gobernar, lo toman para poder establecer pues una serie de bases que tienen que ver con ese positivismo que venía de Francia, de Augusto Comte, ¿sí?, que ya había iniciado con Juárez y que, bueno, se desarrolla más en el periodo de Porfirio Díaz con planteamiento de paz y progreso, y los capitales en nuestro país sí van a hacer que empiece un desarrollo y un crecimiento, pero particularmente para una oligarquía, para un grupo que él crea, muy cercano a él, muy sólido, muy fuerte, incipiente desde luego, pero que va a ir tomando fuerza conforme se va avanzando. Y bueno, a la gente cercana a él es gente que les empieza a dar cargos en su gobierno. Después en los estados él quitaba y ponía a los gobernadores, a las diferentes autoridades que eran considerados como caciques, ¿sí? Se les conoce como caciques. Y bueno, surgen también las haciendas, donde por el otro lado los campesinos van perdiendo sus tierras. Desde con Juárez, con las empresas deslindadoras, los van despojando, pero concretamente con Porfirio Díaz surge una ley de que el dueño de un gran terreno, de una gran proporción de tierra, pueda ocupar lo que está arriba o lo que está abajo, donde no había dueños, pero los hacendados con el apoyo de los caciques deciden hacer un lado a los campesinos, despojarlos a los campesinos, sobre todo pobres. Bueno, los empobrecen, les quitan sus tierras. Dicho en otras palabras, los despojan, se las roban. Por eso es que este elemento es muy importante, porque lo vamos a ver posteriormente, cuando en el Plan de San Luis les invitan a recuperarlas. Y en el caso de los obreros, pues tienen jornadas muy largas, ¿sí?, con salarios paupérrimos. En muchos de los casos, o más bien en ningún caso, no ganaban ni siquiera un peso al día, porque dentro de sus luchas lo que piden ellos es mejores condiciones de trabajo, un salario mínimo que les permita obtener la canasta básica. Concretamente ellos pedían un peso y trabajar 8 horas. Y están las dos grandes huelgas, la de Río Blanco y la de Cananea. La de Río Blanco es de Veracruz, que es una fábrica textil. La de Cananea es en Sonora, es una mina. Y bueno, en términos generales, porque no nos vamos a detener en cada una de ellas, pero pues es una lucha de los obreros. Se van a huelga, se las declaran inexistente. En la primera hay muertos,
encarcelados, pero también asimismo en Cananea. O sea, primero Río Blanco, luego Cananea, y son gotas que derraman el vaso para que se dé el estallido social, pero bueno, a esto hay que sumarle que se encuentra también la participación del gran precursor o de los precursores, los hermanos Flores Magón, y dentro de los dos sobresale, ¿sí?, Ricardo Flores Magón, y es quienes hacen los famosos círculos de estudio. Los círculos de estudio. Perdón que lo interrumpa. Yo lo que quiero preguntarle es, entonces esta revolución es, aparte de una revolución armada, es una revolución agrícola, industrial y social también. Particularmente es una revolución en términos de un cambio, sobre todo económico, pero sí es armado, sí es social, y más que ser agrícola, porque no cambia tanto la producción, pero sí intervienen los campesinos y sí intervienen los obreros, pero aquí la situación es que vamos a ver cómo los confrontan más adelante a los campesinos y a los obreros. No se unen como pasó en el caso de Rusia, pero sí también hay que destacar que es la primera revolución en el mundo, ¿sí? En el mundo en ese siglo, ¿sí? Le quiero preguntar también, ahorita que tocó a los hermanos Magón, hoy, bueno, no hoy, sino que se están conmemorando los 100 años de Ricardo Flores Magón y se van a hacer varios eventos. De hecho, hay un evento en la Cámara de Diputados, creo. No sé si nos puede comentar algo al respecto, por favor. Sí, efectivamente, yo lo que sé es que ha habido una serie de eventos por ser el año de Ricardo Flores Magón, pero bueno, Ricardo Flores Magón, como organizador de los círculos de estudio, él lo que quería es que los obreros se organizaran para que tomaran el poder, ¿sí?, junto con los campesinos en términos, se vuelve complejo porque también él es anarquista, ¿no? Más bien que no, al final no hubiera un gobierno, pero él trata de organizarlos para que se unan y luchen. Y sí hay varios eventos, pero realmente no hay todos los cambios que él hubiera querido que estuvieran hoy por hoy en nuestro país. Es en la lucha que seguimos. Perdón por este paréntesis. Continuamos. Sí, adelante. Entonces, bueno, se organizan por un lado los círculos de estudio de obreros en Veracruz, en Puebla, en el Estado de México y desde luego lo que se conocía como el Distrito Federal. Y en algunos otros lugares, pero particularmente son ahí, en Veracruz, Puebla, Estado de México y el centro, la capital. Por el otro lado, los campesinos que se han ido empobreciendo, que les han ido quitando sus tierras, que tienen salarios muy pobres, les pagan muy poco, y ellos aparte estaban endeudados con el hacendado, porque estaban las tiendas de raya, ¿sí? Si ellos querían obtener algún artículo, lo tenían que pedir a la tienda de raya que era de la hacienda y quedaban endeudados. No solo trabajaban jornadas largas, sino que trabajaban así como decía, desde que salía el sol hasta que se metía, pero no solamente el campesino, la esposa y los hijos, ¿sí? Esto va a hacer que precisamente en el año de 1910, a través de una entrevista que hace el periodista Jens Krillman
Porfirio Díaz en la sucesión presidencial diga él que ya están preparados los mexicanos para la democracia. Por lo siguiente, hay que ver que ya en el 1904, ¿sí? Porfirio Díaz pide otra vez que se haga una modificación a la Constitución, ¿sí? Manda una iniciativa para que no sea de 4 años, sino que se haga de 6 años. Y entonces del 2004 al 2010 viene la elección para el cambio en el 2011. Y con esta entrevista se empiezan a formar algunos partidos, dentro de los que destacan el Partido Antirreeleccionista, donde se encontraba participando Francisco I. Madero. Está muy bien. A raíz de la entrevista de Porfirio Díaz con el periodista James Krillman, en relación a de que hoy, por hoy decía él, el mexicano ya está preparado para poder asumir el gobierno, o sea, ese cambio de la presidencia se pueda realizar, porque vamos a recordar que los periodos que duraba la presidencia eran de 4 años. Y él mandó una iniciativa, ¿sí?, a la Cámara de Diputados para que se modifique la Constitución, porque él está gobernando en 1904 y modifica para llegar a 1910, ¿sí? Y en 1911 se puede dar el cambio. A raíz de eso se conforman algunos partidos. Dentro de esos partidos, el Partido Antirreeleccionista. Y en este partido, quien inicia y tiene una participación muy relevante es Francisco I. Madero. Y bueno, él recorre, ya viene el periodo de la elección, recorre el país, tiene buena aceptación de la gente, pero Porfirio Díaz, al ver que está en peligro, que pueda ganar, ¿sí?, lo mete a la cárcel, lo encarcela. Se da la elección con Francisco I. Madero encarcelado, y desde luego que gana Porfirio Díaz, ¿sí? Gana Porfirio Díaz y lo liberan a Francisco I. Madero. Francisco I. Madero sale y empieza a recorrer el país y hace el plan de San Luis. El plan de San Luis invita a la gente, ¿sí?, a los campesinos a recuperar sus tierras. Les promete que si participan les va a regresar sus tierras, que luchen con él para que nuevamente puedan recuperar aquellas tierras de las cuales fueron despojados, ¿sí? Desde luego que también invita a los obreros, pero particularmente va dirigido a todo este gremio de campesinos que habían sido, pues, maltratados, vejados, pisoteados, a que luchen junto con él. Entonces, en ese llamado, en el norte, aparece una figura que es Pascual Orozco, ¿sí? Pascual Orozco y Lucio Blanco son los que inician la lucha ahí y se suman a Francisco I. Madero y desde luego a Venustiano Carranza, porque iba a ser el vicepresidente, porque además también surge nuevamente la figura de vicepresidente. Y en el sur surge Emiliano Zapata. Con el tiempo vamos a ver que en el norte, Francisco Villa, que había empezado a luchar, toma mayor relevancia, pero no, en un inicio los jefes eran Pascual Orozco y Lucio Blanco. En esta parte
Es importante porque ante el avance, ¿sí?, del ejército libertador, o llamado la División del Norte, ¿sí?, va a empezar a sobresalir la figura de Francisco Villa y va a ganar grandes batallas como la de Zacatecas, que es muy importante. Es muy importante porque logra grandes triunfos y avanzar. Quien se encontraba ahí era Felipe Ángeles, que era su general. El general con una serie de conocimientos de artillería. Él se formó en Francia. Era del ejército constitucionalista que se va a sumar a la lucha de los revolucionarios, llamados en ese tiempo rebeldes, eran los rebeldes. Hoy decimos los revolucionarios. Y en el sur surge la figura de Emiliano Zapata. Es una lucha que en un inicio avanza pronto porque logran derrocar en ese momento, ¿sí?, a Porfirio Díaz. Y en esas negociaciones, Porfirio Díaz deja la presidencia y la toma Francisco I. Madero. Estamos hablando de 1911, ¿sí? Pero Francisco I. Madero pues es muy polémico, pero ¿qué ocurre? Deja en general a la estructura del gabinete, a la estructura del gobierno de Porfirio Díaz. Ese creo yo, y dicen los historiadores, que es un gran error. Cuando Francisco I. Madero negocia con Porfirio Díaz porque realmente Porfirio Díaz no quiere que continúe la guerra, ya no tiene posibilidades de continuar en el gobierno, tiene que dejar la silla presidencial y se le entrega a Madero. O sea, ahí más que darle vuelta, es muy claro, se la deja a Madero, pero le pone algunas condiciones, ¿sí? Como que no sea Venustiano Carranza el vicepresidente, sino Pino Suárez, ¿sí?, que continúe el gabinete y que el jefe de las Fuerzas Armadas, bueno, el general Victoriano Huerta, sea el jefe de la Secretaría o de la, llamémosle, la Secretaría de la Defensa, que continúe. Entonces, va a ser un gran error. ¿Por qué? Uno, Francisco I. Madero no cumple su palabra de entregarle las tierras. Dos, no los apoya para que puedan ellos tener, si no más armamento, no les quiten su armamento y empiezan a desarmar a los campesinos. Pero Villa en el norte no está de acuerdo y continúa la lucha. En el sur, Zapata hace el plan de Ayala. En el plan de Ayala lo nombra a Francisco I. Madero traidor a la patria. ¿Por qué lo nombra traidor a la patria? Porque no ha cumplido, dice. No ha cumplido con lo prometido en el plan de San Luis, porque acuérdense que hay un plan de San Luis donde se ha invitado a los campesinos a luchar a favor de la revolución. ¿Cuándo lo hizo? El 20 de noviembre, ¿sí? Eso es importante. Esta fecha que la compañera Ayala refiere es el inicio oficialmente de la revolución. El 20 de noviembre, ¿sí? 11, concretamente. Se habla mucho del 10 porque es el inicio, pero fue en el 11. Entonces continúa la guerra y esto no le parece bien a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque siente que está sus capitales, ¿sí?, su dinero invertido en México en empresas, concretamente
del petróleo, del ferrocarril y algunas en la industria, ¿sí?, que está en peligro. Entonces, por eso es que se van a organizar y van a intervenir. ¿Cómo intervienen? ¿Sí? A través de un acuerdo que hacen en la embajada. ¿Con quién? Con Pascual Ortiz, con Victoriano Huerta, ¿sí? Con Victoriano Huerta y el sobrino de Porfirio Díaz, ¿sí? Llegan al acuerdo de que pues lo van a destituir a Madero. Y entonces este periodo se conoce como la decena trágica. La decena trágica, decena porque dura 10 días. Simulan que hay una sublevación de algunos militares. Esto en la Ciudadela, ¿sí? Y sí hay enfrentamientos reales, hay enfrentamientos reales porque no saben los mandos inferiores del ejército, pero los generales sabían. Y esto les permite que Victoriano Huerta destituya a Madero, le quite la presidencia y él asuma, ¿sí? Lo mete a la cárcel. Este periodo de la escena trágica también se conoce como el cuartelazo. Cuartelazo porque son los militares quienes le dan el golpe de estado a Francisco y Madero, concretamente, ya lo decíamos, Victoriano Huerta, que lo toma preso, lo envían al Palacio de Lecumberri, junto con José María Pino Suárez, que era el vicepresidente. Pero les da la orden que los maten. Es el ejército quien le da el golpe de estado a Francisco y Madero, ¿sí? Desde luego a la cabeza el general Victoriano Huerta, que ya había pactado con Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz. Esto lo habían hecho ya en la embajada. ¿Por qué en la embajada de los Estados Unidos? Porque Francisco y Madero no logró apaciguar la revuelta, no logró pacificar a los revolucionarios ni a Villa ni a Zapata, y esto a Estados Unidos no le convenía. Por eso es que interviene de manera no correcta, ¿sí? De manera facciosa. Y a la hora que Victoriano Huerta asume el poder, ¿sí? Claro, se da todo un proceso donde él a la vez se lo entrega a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, a través de los diputados y los senadores, le van a ceder el poder a él, ya estaba pactado. Bueno, él va a gobernar de febrero de 1913, ¿sí?, a julio de 1914. Porque, ¿qué ocurre? ¿Sí? Continúan la lucha. Concretamente ya no está Pascual Orozco ni Lucio Blanco, pero está en la División del Norte Francisco Villa con el general Felipe Ángeles. Y en el sur, concretamente en Morelos, Emiliano Zapata, con el Ejército del Sur. Continúan, avanzan y logran derrocarlo. Logran entrar a la capital. Estamos hablando que es derrocado en julio de 1914. Se sabe que llegan a Xochimilco, llegan al Palacio Nacional, se sientan uno y otro en la silla presidencial, y es simbólico porque ellos se dan cuenta que no están preparados
no están preparados para asumir ese cargo tan grande, esa encomienda, porque Villa empezó a aprender a leer y escribir durante la Revolución. Zapata era un hombre que sí sabía leer y escribir, pero tenía solo algunos grados de primaria. De ahí, desde mi punto de vista, y algunos historiadores como Adolfo Gili, hablan la importancia de que Francisco de Villa pudiese haber conocido la preparación del general Felipe Ángeles. Si le hubiera dejado el cargo a él sí hubiera tenido la preparación y la capacidad de sacar al país adelante. Y otra cosa hubiera sido. Entonces la lucha continúa. Cuando desde nuestro punto de vista, quienes somos críticos a ella, decimos como Adolfo Gili en su libro La Revolución Interrumpida, él habla que se interrumpió, ¿por qué? Porque Venustiano Carranza va a hacer ejércitos, ¿sí? Va a hacer ejércitos de obreros y le van a ayudar. En el caso de Villa y Zapata se van a unir, porque llega un momento cuando derrocan a Victoriano Huerta y hacen una convención, se lo entregan a Eulalio Gutiérrez. Eulalio Gutiérrez asume la presidencia en 1914 como un gobierno, ¿sí? Como un gobierno interino. Y continúa la lucha. Y en ese periodo, quien va a asumir o quien se va a quedar con él, concretamente va a ser Venustiano Carranza. ¿Por qué va a ganar? Va a ganar con sus ejércitos rojos, con parte del ejército constitucionalista y tiene dos generales grandes, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón a la cabeza, ¿sí? Y logra triunfar, logra derrocar a uno y otro, ¿sí? Zapata nunca se rinde, Zapata nunca va a negociar. Villa al final se va a negociar y logra que le den un salario, le den a sus escoltas, ¿sí? La gente más cercana de él, los famosos Dorados del Norte, que se conoce así como los Dorados del Norte, para que lo protejan, les dan salarios, pero Zapata, su lucha va a continuar. Va a continuar su lucha. Venustiano Carranza asume el poder de manera constitucional, ¿sí? Hay elecciones, las gana él. Porque algo muy importante en las elecciones, quien organiza las elecciones es quien gana. O sea, el gobierno no puede organizar elecciones. En 1917 se crea la Constitución mexicana. Es muy importante tomar en cuenta que su promulgación es el 5 de febrero, que retoma el 5 de febrero de la Constitución de 1857, ¿sí? Y a su vez la de 1857 tomó los postulados más importantes de la de 1824, ¿sí? La de 1917, que es la que retoma los postulados de la Revolución y los retoma en sus artículos que son importantes para todo aquel que estudia sus resultados, son el artículo 3º constitucional, que tiene que ver con la educación, que debe ser impartida por el Estado, debe ser laica y gratuita, ¿sí? Porque desde que así lo consideró Juárez, no se pudo llevar a cabo realmente. Ese es uno. El otro es el artículo 24, que tiene que ver
con la libertad de culto, porque acuérdense que antes nada más era, ¿sí? Era la iglesia quien podía impartir, ¿sí? Su pensamiento católico. La libertad de culto es que la gente puede profesar cualquier religión y no solo la católica, como lo hacía la iglesia, pues católica, ¿no? Ese es uno. El artículo 27 constitucional, que tiene que ver con las tierras, ¿sí? Ahí se establece que las tierras y todos los recursos naturales pertenecen a los mexicanos. Que bueno, ese artículo Salinas lo va a reformar, pero bueno, ahorita estamos en el 17. Queda muy claro que todos los recursos, las aguas, o sea, las tierras, aguas, petróleo, todo recurso, perdón, ¿ibas a hacer alguna pregunta? Sí, yo le quería preguntar, yo tengo entendido que es de una de las primeras constituciones que le dan una gran relevancia a las garantías, garantías individuales. Y en 2011 ya fueron reformada la Constitución para que se le diera importancia a los derechos humanos. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Claro, sí, los primeros artículos tienen garantías individuales, pero esas garantías individuales ya estaban plasmadas desde el 57, ¿sí? Por eso es que yo resalto las otras garantías, ¿sí? Que tiene que ver más bien con el aspecto social, como el de educación, como el de cultos, como las tierras, y se habla de la repartición, se habla que en base a ello, como son dueños los mexicanos, los campesinos, se deduce que se les tiene que regresar sus tierras, ¿sí? Pero vamos a ver que no lo hacen. No lo hizo ni Venustiano Carranza, no lo hizo ni Álvaro Obregón, no lo hizo ni Plutarco. Obregón y Plutarco Elías Calles simularon. Pero va a venir otro periodo de la revolución, que es el general Lázaro Cárdenas, que él sí iba a repartir tierras. Él sí repartió tierras. Hizo una reforma agraria, ¿sí? Pero bueno, regresando al punto de la Constitución, es muy importante, pero habría que resaltar, se reconoce a Venustiano Carranza, pero habría que resaltar algo aquí, que es el grupo de gente con un pensamiento, se decía jacobino por Juan Jacobo Rousseau, de la Revolución Francesa. Entonces, los jacobinos constituyentes en México, ellos están empujando mucho a estos artículos, sobre todo el artículo 123 constitucional, que tiene que ver, ¿sí?, con las leyes de los obreros, donde pues se habla de salario, de jornada, de prestaciones, ¿sí? Por ejemplo, se habla del salario mínimo, que debe de cubrir sus necesidades, primero de alimento, vestido, calzado, vivienda, educación, salud y recreación, que es algo que hasta la fecha no es posible, porque el salario mínimo, aunque ha subido últimamente, no llega ni a los 200 pesos al día, ¿sí? Pues a mí me parece que esta Constitución va a ser muy importante, porque es quien se van a derivar de ahí una serie de cambios y una serie de acciones hasta nuestros días, ¿sí? Los presidentes posteriores la van a retomar, unos poco, otros más, pero es
Por eso se habla que es la Carta Magna. Son nuestras leyes básicas para poder actuar, sobre todo en términos legislativos, judiciales y del Poder Ejecutivo. Pues yo sí creo, como lo decía Adolfo Gili, y Arnoldo Córdoba, historiador, en su libro La Revolución Mexicana, que es un periodo muy cruento en términos de confrontaciones, de luchas, de traiciones, de inestabilidad, pero finalmente de cambios, ¿sí? Que impactaron, pues no solo a nuestro país, sino al mundo, porque fue el ejemplo de la primera revolución. Yo creo que falta que se lleve a cabo en la parte de obreros, realmente los cambios a favor de los obreros y de los campesinos, porque hoy nuevamente los campesinos se encuentran nuevamente empobrecidos, porque las empresas transnacionales y nacionales los han despojado de sus tierras. Los campesinos tienen que vender para poder subsistir, porque cuando producen no les compran sus productos al precio que verdaderamente les permitiría vivir bien. Entonces creo que habría que reformar, hacer una reforma, hacer una constitución. Hay gente que cree que debería de haber una nueva constitución, promulgar una nueva constitución. A mí me parece que así debería de ser. La lucha social no es de un momento, es de toda la vida. Maestro Carlos León, gracias eternas de Cristo el Ciudadano.